Bendiciones. Este grupo está conformado por Deiler Blanco, Winris Barrios, Eduardo Castellano, Jesús Espinosa y mi persona Jenny Liendo. Bienvenidos. Estaremos hablando sobre el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo de Jesús, aproximadamente en el año 80-95 después de Cristo y posiblemente escrito en Éfeso, en un contexto de persecución y controversia, con el objetivo de presentar a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, de confrontar las herejías que cuestionaban su naturaleza, que fuese comprendido por los lectores judíos y gentiles, utilizando un lenguaje accesible para ambas culturas. El propósito lo podemos ver en Juan, capítulo 20, los versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La intención de Juan es recopilar un conjunto de enseñanzas, discursos, reveladores de la naturaleza, la razón de lo que vino a ser Jesús, el Mesías, el Hijo unigénito. Lo podemos ver en Juan 1:14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Para quitar el pecado, lo dice en Juan 1:29, para dar vida a todo aquel en quien Él cree. Lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículos 13 al 17. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Una profunda reflexión acerca de la persona del Hijo de Dios. El creyente tenga una vida de comunión con el Padre. Las palabras clave: creer, vida, señal, testimonio, verdad, reino, con la intención de crear un ambiente, una atmósfera de reflexión que conduzca a la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo es muy fundamental en la teología cristiana, ya que establece la divinidad de Jesucristo. El Verbo, en griego, traducido es logos, que significa palabra, razón o principio. Considerado el principio que da orden en el universo. Este término sugiere que Jesucristo es la manifestación de la razón divina y el medio a través del cual Dios se comunica con la humanidad. La frase principio remite a los inicios de la creación, similar a Génesis 1:1. Establece que el Verbo existía antes de toda la creación. Implica que el Verbo tiene un comienzo en el tiempo y en su naturaleza eterna. Era con Dios. La relación que él tenía con Dios, esta parte del versículo enfatiza la relación íntima y la consistencia del Verbo con Dios. No solo está presente, sino que tenía una relación activa y personal con Dios. Tenía una comunión, sugiere una unidad en la divinidad, donde el Verbo y Dios son distintos, pero inseparables. Era Dios. La divinidad, esta afirmación es crucial, ya que declara la plena divinidad de Jesucristo. No es un ser creado, sino que es Dios mismo. Establece la base para la comprensión de la naturaleza de Cristo en la doctrina cristiana, afirmando que Jesucristo es tanto plenamente humano como plenamente divino. Juan 1:19 y 12:50. Jesús siempre nos enseñó en su milagro y hace énfasis en mostrar que Dios es divino y nos muestra su identidad como Hijo de Dios. También nos enseña a cómo obtener la salvación a través de la fe, ya que la fe es el principal razón de la salvación. Última cena y enseñanza a los discípulos. En el capítulo 13 al 17 del Evangelio de Juan se narra la última cena de Jesús con sus discípulos. Durante esta cena, Jesús realiza varias acciones significativas y comparte enseñanza profunda. Lavado de pies. Jesús comienza lavando los pies de sus discípulos, un acto que simboliza humildad y servicio. Les enseña que deben servirse unos a otros con amor. La traición de Judas. Jesús revela que uno de ellos lo traicionará. Esto crea un ambiente tenso, pero también muestra que Él ya conoce el corazón de cada uno. El mandamiento del amor. Jesús da un nuevo mandamiento, que se amen uno a otros como Él lo ha amado. Este amor es el sello definitivo de sus seguidores. La promesa del Espíritu Santo. Les asegura que no estarán solos, ya que el Espíritu Santo vendrá para guiarlos y fortalecerlos en su misión.
La oración sacerdotal. En el capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos, pidiendo protección y unidad entre ellos, así como también por todos los que crean en Él a través de su mensaje. Estas enseñanzas son fundamentales para entender la relación entre Jesús y sus discípulos, así como es esencial del cristianismo, el amor, el servicio y la unidad en la fe. Pasión y resurrección. En el capítulo 18 se narra la traición de Judas y la arrestación de Jesús en el jardín de Getsemaní. Después de ser capturado, es llevado ante los líderes judíos, luego ante Pilato, donde enfrenta un juicio injusto a pesar de las acusaciones. Jesús mantiene dignidad y firmeza. En el capítulo 19 se describe la crucifixión de Jesús. Es sometido a humillaciones y sufrimiento extremo, pero en sus últimas palabras muestra perdón hacia quien le crucifica. Finalmente muere y es sepultado en una tumba prestada. En el capítulo 20 relata la resurrección. Al tercer día, María Magdalena va al sepulcro y descubre que está vacío. Se encuentra con Jesús resucitado, quien le encarga de anunciar la buena noticia a los demás discípulos. Más tarde, Jesús se aparece a sus discípulos, mostrándole sus heridas como prueba que han vencido a la muerte. La pasión y la resurrección de Jesús son momentos clave que reflejan su crucifixión por la humanidad y su victoria sobre la muerte, ofreciendo esperanza y redención a todos los creyentes. Cristología. En el Evangelio de Juan es prominente y distintiva. Desde el primer versículo se establece la divinidad de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A lo largo del libro, Jesús se presenta no solo como un maestro o profeta, sino como el Hijo de Dios, con una relación única y eterna con el Padre. Jesús se identifica con varios títulos significativos, como el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, la verdad y la vida. Cada uno de estos títulos revela aspectos de su naturaleza divina y su misión. Soteriología. Se centra en la idea de la salvación a través de la fe en Jesucristo. El Evangelio enfatiza que la salvación es un don de Dios accesible a todos los que creen en Jesús. Juan repite la importancia de la fe, como se ve en el versículo clave, como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La creencia en Jesús es fundamental para recibir la salvación. Eclesiología. En el Evangelio de Juan se refleja la relación entre Jesús y sus discípulos, así como la comunidad de creyentes que se forman a partir de su ministerio. Juan enfatiza la importancia de la comunidad. En Juan 13:17, Jesús habla sobre la unidad entre Él y sus seguidores, así como la misión que les encomienda. En Juan 13, de 34 al 35, se instruye a los discípulos a amarse unos a otros como un signo distintivo de ser sus seguidores. Aplicación. Reflexión personal. El impacto del Evangelio de Juan en nuestra fe. El Evangelio de Juan es una obra profundamente espiritual y teológica que ofrece una perspectiva única sobre la vida y el ministerio de Jesucristo. El Evangelio de Juan no solo narra la historia de Jesús, sino que también nos invita a una transformación personal. Su enfoque en la divinidad de Cristo, la relación personal con Dios, el amor, la fe y la promesa del Espíritu Santo nos desafía a profundizar en nuestra relación con Dios y a vivir nuestra fe de manera auténtica. Reflexionar sobre estos temas puede enriquecer nuestra vida espiritual y ayudarnos a ser más fieles seguidores en Cristo. ¿Cómo vivir los principios enseñados por Jesús? Vivir los principios enseñados por Jesús implica una serie de acciones concretas que refleja su enseñanza y ejemplo. Vivir los principios enseñados por Jesús requiere un compromiso activo y consciente a practicar el amor, el servicio, la paz, la integridad, la justicia y la oración. No solo transformamos nuestras vidas, sino que también impactamos positivamente a quienes nos rodean. Estos principios nos ayudan a reflejar el carácter de Cristo en el mundo. ¿Cómo transmitir a otro el Evangelio de Juan? Transmitir el Evangelio de Juan a otro es una tarea valiosa que puede tener un impacto profundo en la vida de las personas. Transmitir el Evangelio de Juan a otros puede hacerse de muchas maneras creativas y significativas. A utilizar estudios bíblicos, compartir testimonio, emplear recursos multimedia y mantener conversaciones informales. Podemos hacer que este mensaje de amor y esperanza de Jesús llegue a más personas.
La clave es ser auténtico y estar dispuesto a escuchar y a compartir.